Descubre lo que no sabías de Chicago, la ciudad de los vientos en toda su grandeza. Bienvenidos a Mundo en Evolución. Hoy les traemos un viaje fascinante a una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos, Chicago, también conocida como la ciudad de los vientos. Pero, ¿qué sabes realmente sobre Chicago? ¿Sabías que esta ciudad ha sido clave en la historia de la arquitectura moderna y en el nacimiento de algunas de las tradiciones más curiosas de América? Hoy, exploraremos secretos que quizás no conocías, desde los misterios del gran incendio de 1871 hasta su historia detrás de la famosa pizza estilo Chicago. Pero antes de continuar, quiero hacerte dos preguntas. ¿Sabías que Chicago tiene una de las colecciones de arte más impresionantes del mundo? ¿Y te gustaría conocer qué hizo que esta ciudad fuera la cuna de los rascacielos? Si la respuesta es sí, quédate con nosotros porque lo que vamos a contar te sorprenderá. Vamos a descubrir juntos todos los secretos y curiosidades de Chicago. Chicago, la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos, es conocida por muchos como la ciudad de los vientos, un nombre que evoca imágenes de tormentas heladas, vientos gélidos y un clima impredecible. Sin embargo, esta ciudad es mucho más que eso. A lo largo de su historia y su vertiginoso desarrollo, Chicago ha sido un hervidero de innovación, cultura y transformación. Detrás de sus famosos rascacielos y su arquitectura imponente, se esconde un sinfín de curiosidades, datos fascinantes y aspectos poco conocidos que configuran la esencia de esta metrópoli única. Si alguna vez pensaste que sabías todo sobre Chicago, prepárate para descubrir algunos secretos que te sorprenderán. La fundación de Chicago data de 1833, un año que marcó el inicio de una era de crecimiento y expansión desmesurados. Lo que empezó como un pequeño asentamiento junto al lago Michigan, pronto se convirtió en un importante centro comercial, industrial y cultural. Hoy en día, Chicago no solo es famosa por su arquitectura, sino también por su impresionante historia que ha dado forma a la ciudad tal como la conocemos. De hecho, Chicago fue el epicentro de la revolución industrial en los Estados Unidos. Fue aquí donde se crearon algunas de las primeras fábricas de acero del país y donde se inventaron productos que cambiaron el mundo, como el sistema de tren elevado, el Elevated que aún circula hoy día por sus calles. Algo que muchos desconocen es que Chicago fue la cuna de los primeros rascacielos del mundo. El famoso edificio de 10 pisos conocido como el Home Insurance Building, que fue completado en 1885, se considera la primera estructura que empleó un esqueleto de acero, lo que permitió la construcción de edificaciones mucho más altas que cualquier cosa vista antes. Este fue solo el comienzo de lo que más tarde se convertiría en una ciudad famosa por sus impresionantes rascacielos. Hoy, Chicago alberga algunos de los edificios más altos de Estados Unidos, como la Torre Willis, anteriormente conocida como Torre Sears, que se erige a una asombrosa altura de 1.450 pies. 442 metros, siendo uno de los rascacielos más emblemáticos del país. En cuanto a su arquitectura, no podemos dejar de mencionar la importancia del arquitecto Frank Lloyd Wright, un hombre cuya visión cambió por completo la forma en que percibimos los edificios. Nacido en Wisconsin, pero con una carrera prominente en Chicago, Wright desarrolló el estilo arquitectónico conocido como la Escuela de Chicago y diseñó algunas de las casas más icónicas del país. El Museo de Arte de Chicago, que alberga una de las colecciones de arte más completas del mundo, también fue fundado en esta ciudad. De hecho, Chicago es una meca para los amantes del arte y la cultura, y su escena artística es tan vibrante como su horizonte. La ciudad de los vientos también es famosa por su gastronomía, y en particular, por su pizza de estilo profundo. Si bien la pizza napolitana es probablemente la más conocida a nivel mundial, la pizza de Chicago tiene un lugar privilegiado en el corazón de los estadounidenses. Con una base gruesa y una capa densa de queso derretido, carne, salsa y más queso, la pizza estilo Chicago es una experiencia gastronómica única. Otro plato típico de la ciudad es el Chicago Style Hot Dog, un perrito caliente que debe llevar mostaza, cebolla, relish, tomate, pepinillos, pimientos y sal, pero absolutamente nada de ketchup. Para los habitantes locales, un Chicago Dog es tan esencial como la propia ciudad. Los vientos, esos que dan nombre a la ciudad,
no son solo una curiosidad meteorológica, sino que han jugado un papel fundamental en la configuración de la vida diaria de Chicago. Se dice que el viento en la ciudad puede llegar a ser tan fuerte y frío durante los meses de invierno que se siente como una daga que corta la piel. Aunque la ciudad no es la más ventosa del país, ese honor lo tiene Dodge City, Kansas. El viento en Chicago es ciertamente más notorio debido a su proximidad al lago. Esta influencia del clima lacustre contribuye a su apodo y, al mismo tiempo, a una sensación de energía y dinamismo que se siente en las calles, especialmente en el famoso Loop. Al margen del viento y la arquitectura, la historia de Chicago está intrínsecamente ligada a una de las tragedias más impactantes del país, el Gran Incendio de Chicago de 1871. Este devastador fuego, que comenzó en una pequeña granja, arrasó con más de 3.000 edificios, destruyó más de 17.000 hogares y dejó a más de 100.000 personas sin hogar. Sin embargo, tras esta tragedia, Chicago renació como un fénix de sus cenizas. La ciudad reconstruyó su infraestructura utilizando los últimos avances en ingeniería y diseño, lo que le permitió convertirse en un símbolo de resiliencia y de la capacidad humana para superar las adversidades. La música también ha jugado un papel central en la historia cultural de Chicago, especialmente en los géneros de jazz y blues. Chicago fue el epicentro del renacimiento del blues durante las décadas de 1920 y 1930, y artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Willie Dixon fueron pioneros de este género que se hizo mundialmente famoso. La ciudad también fue hogar de grandes nombres del jazz, como Louis Armstrong y Benny Goodman. Hoy, puedes recorrer algunos de los bares y clubes de blues más legendarios del mundo, como el Kingston Mines y el Buddy Guys Legends, donde los ecos de estas antiguas melodías siguen resonando. Uno de los aspectos más singulares de Chicago es la complejidad de su red de transporte. A diferencia de otras ciudades, Chicago tiene un sistema de tren elevado, conocido como el L, que permite a los habitantes moverse rápidamente a través de la ciudad. Mientras ofrecen unas vistas impresionantes de sus famosos rascacielos y el lago Michigan. Con más de 1.100 millas de vías y 145 estaciones, el L es el sistema de transporte público más grande y extenso de los Estados Unidos, después de Nueva York. De hecho, el sistema fue diseñado con una estructura aérea para evitar el tráfico terrestre, lo que lo convierte en un fenómeno arquitectónico único. El Parque Millennium es otro de los atractivos de Chicago. Ubicado en el corazón de la ciudad, este espacio público alberga algunas de las esculturas más famosas del mundo, como el Cloud Gate, también conocido como The Bean, que es una enorme escultura de acero inoxidable creada por el artista Anish Kapoor. Su superficie pulida refleja el paisaje urbano de la ciudad y se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de Chicago. El parque también cuenta con un anfiteatro al aire libre, el High Pritzker Pavilion, que alberga conciertos gratuitos durante el verano y una de las mejores vistas del horizonte de la ciudad. A pesar de ser una ciudad de grandes contrastes, Chicago también es conocida por ser un crisol de comunidades que han hecho de la diversidad uno de sus mayores valores. Con una población de alrededor de 2.700.000 habitantes, Chicago alberga a personas de todas partes del mundo, y sus barrios reflejan esta rica herencia multicultural. La ciudad tiene una de las poblaciones más grandes de comunidades latinas, polacas, irlandesas y afroamericanas en los Estados Unidos. Esta mezcla de culturas es lo que da a Chicago su sabor único, visible en su música, su comida y, por supuesto, en sus festividades. En términos de deportes, Chicago es hogar de algunos de los equipos más emblemáticos de la historia del deporte estadounidense. Los Chicago Bulls, con sus 6 campeonatos de la NBA y la era dorada de Michael Jordan, son un símbolo de éxito y determinación. Los Chicago Bears de la NFL, aunque no han ganado un Super Bowl en décadas, siguen siendo una de las franquicias más populares. Los Chicago Cubs, por su parte, finalmente rompieron su maldición en 2016, ganando la Serie Mundial después de 108 años de espera. No podemos olvidar a los Chicago Blackhawks, el equipo de hockey sobre hielo que ha ganado 3 Stanley Cups en la última década, consolidando a Chicago como una de las ciudades más deportivas del país. Finalmente, Chicago también es conocida por sus festivales, como el famoso Lollapalooza, que se celebra cada verano en Grant Park y reúne a miles de personas de todo el mundo.
Es uno de los festivales de música más importantes y uno de los más grandes de América. A lo largo del año, la ciudad también celebra festivales de cine, teatro y literatura, y alberga uno de los mercados más grandes de Navidad en los Estados Unidos, el Mercado de Navidad de Chicago, que atrae a turistas de todas partes. Sin lugar a dudas, Chicago es una ciudad que sigue evolucionando, siempre sorprendiendo a quienes la visitan o la habitan. Desde su clima impredecible hasta su impresionante arquitectura, su vibrante vida cultural y su apasionado espíritu deportivo, Chicago es mucho más que una ciudad. Es una experiencia única que se queda en el corazón de quienes la conocen. Chicago, más allá de su reconocida arquitectura y su legado industrial, es un hervidero cultural que se manifiesta en cada rincón de la ciudad. Una de las joyas de su patrimonio cultural es el Museo Phil, un lugar fascinante para los amantes de la ciencia y la historia natural. Con más de 26 millones de objetos en su colección, es uno de los museos más grandes y antiguos del mundo. La famosa exhibición del Tyrannosaurus Rex, conocida como SUE, es una de las más populares, siendo uno de los fósiles más completos de un T-Rex jamás descubierto. Pero el museo no solo destaca por sus dinosaurios, sino también por sus exposiciones de artefactos egipcios y por su impresionante planetario. Otra muestra del carácter vibrante de la ciudad es el Museo de Arte Contemporáneo, que alberga una de las colecciones más influyentes de arte moderno del mundo. Con obras de artistas como Andy Warhol, Jeff Koons y Jasper Johns, el museo es un referente para los aficionados a las artes visuales. Chicago también es hogar de la famosa Chicago Symphony Orchestra, que ha sido reconocida como una de las mejores del mundo. Fundada en 1891, la orquesta sigue deleitando a los oyentes con su repertorio clásico y contemporáneo. En cuanto a las tradiciones más peculiares de la ciudad, uno de los momentos más esperados cada año es el Festival de las Rosas, un evento que ocurre en verano y que celebra la llegada de la floración en Chicago. El festival es famoso por su desfile lleno de color, música y cultura local. Pero quizás lo más curioso de este evento es la competencia entre los jardineros urbanos, quienes compiten por tener el jardín más exuberante y florido de la ciudad. Esta tradición resalta el amor de los habitantes por la jardinería, incluso en un entorno urbano. Chicago también se destaca por su relación con la literatura. La ciudad ha sido el hogar de escritores de renombre como Carl Sandburg, quien inmortalizó la ciudad en su poema Chicago, que describe la ciudad como una ciudad de grandes hombros. Sandburg, nacido en Illinois, capturó la esencia de Chicago como una ciudad en constante movimiento, llena de contrastes y desafíos. Además, Chicago es la sede de la famosa Biblioteca Pública de Chicago, que no solo cuenta con una impresionante colección de libros, sino también con espacios interactivos y actividades que fomentan la lectura entre los más jóvenes. La ciudad es también un epicentro de la danza, particularmente del tap dance y del jazz dance. En la década de 1920, Chicago se convirtió en un punto de encuentro clave para bailarines y músicos, y su influencia sigue viva hoy. Es posible encontrar en la ciudad academias de danza de renombre, y muchos bares y clubs siguen ofreciendo espectáculos en vivo donde el jazz y la danza se fusionan de manera mágica. En cuanto a su vida nocturna, Chicago es conocida por su prolífica escena de bares y clubes, especialmente por su vínculo con la música blues. Uno de los lugares más icónicos es el Green Mills Cocktail Lounge, un bar que ha estado operando desde 1907. Este lugar, famoso por su historia en la época de la ley seca, es un lugar de culto para los amantes del jazz y del blues, y se ha mantenido fiel a su estilo durante más de un siglo. La ciudad también es famosa por sus bares de speakeasy, bares clandestinos que evocan la era de la prohibición, donde los visitantes pueden disfrutar de cócteles clásicos en ambientes escondidos. Una de las tradiciones más curiosas de Chicago es la fuga de los patos en el famoso parque de Millennium Park. Durante la primavera, los patos se escapan de sus estanques y forman una especie de desfile por las calles cercanas al parque. Los habitantes, en una mezcla de asombro y diversión, siguen el recorrido de los patos mientras estos navegan por la ciudad como si se tratara de un paseo real. Esta peculiar costumbre ha sido una de las tantas formas en las que los residentes de Chicago encuentran belleza y entretenimiento en lo cotidiano. El Lakefront Trail, que se extiende a lo largo del lago Michigan, es otro de los tesoros de la ciudad. No solo es un lugar ideal para caminar,
correr o montar en bicicleta, sino que alberga una serie de esculturas y arte público que complementan la experiencia. Es uno de esos lugares donde se puede disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo de una vista panorámica impresionante de los rascacielos de Chicago, creando una atmósfera que combina lo mejor del paisaje urbano y natural. No podemos olvidar mencionar la Ruta 66, que tiene su punto de inicio en Chicago. Esta histórica carretera, que atraviesa el país desde el norte hasta el sur, comienza en el Willis Tower, anteriormente conocida como Torre Sears, el edificio más alto de la ciudad. La Ruta 66 es famosa por haber sido la principal vía de migración para muchos durante la Gran Depresión, y su simbolismo de libertad y aventura ha quedado inmortalizado en la cultura popular estadounidense. El amor por el arte no se limita solo a museos o galerías. En Chicago, los murales y el arte público juegan un papel vital en la identidad de la ciudad. Uno de los lugares más emblemáticos es el Pilsen, un barrio de Chicago donde la comunidad mexicana ha dejado una huella cultural profunda. En sus calles, se pueden encontrar enormes murales que cuentan historias de la lucha, la esperanza y el legado latino en Chicago. Estos murales no solo son decoraciones, sino símbolos de la resistencia y la pertenencia de una comunidad que ha crecido enormemente en la ciudad a lo largo de las décadas. La arquitectura de Chicago sigue siendo una de las más innovadoras del mundo. Un dato curioso es que el Chicago School of Architecture introdujo el concepto de edificio de oficinas de acero y, aunque la ciudad es conocida por sus altos rascacielos, también cuenta con edificios de estilo Art Deco que han influido en el diseño urbano a nivel global. El Chicago Cultural Center, un antiguo edificio municipal que ahora sirve como centro cultural, es famoso por ser el hogar de uno de los vitrales más grandes del mundo. Una obra de arte que abarca 38 pies de ancho y 18 pies de alto. Una de las curiosidades más intrigantes es que, en Chicago, se puede beber cerveza en el transporte público. A diferencia de muchas otras ciudades de Estados Unidos, donde consumir alcohol en lugares públicos está estrictamente prohibido, en Chicago, los pasajeros del L pueden tomar cerveza, siempre y cuando no se interfiera con la seguridad. Esta pequeña libertad permite a los residentes y turistas disfrutar de la ciudad de una manera más relajada, mientras se trasladan de un lugar a otro. Chicago también se distingue por su amor por las festividades. La más conocida es el St. Patrick's Day, una celebración que llena las calles de verde. Sin embargo, lo que hace única a la fiesta en Chicago es que, desde 1962, la ciudad tiñe su río Chicago de un brillante verde neón. Esta tradición, que tiene lugar cada año antes del desfile, atrae a miles de turistas y locales que se maravillan ante la vista del río transformado en un espectacular océano verde. Es uno de los eventos más esperados del año y refleja el carácter festivo y audaz de los habitantes de Chicago. A pesar de ser una ciudad tan moderna y vibrante, Chicago no olvida sus raíces históricas. La ciudad es famosa por sus ghost tours, tours de fantasmas, donde se exploran los rincones más oscuros y misteriosos de la ciudad. Muchos de estos tours se realizan en lugares como el Rockery Building, considerado uno de los edificios más antiguos de la ciudad y conocido por sus historias de espíritus inquietos. Estas leyendas, mezcladas con el misterio y la arquitectura antigua, añaden un toque de suspenso a la rica historia cultural de Chicago. Si te ha fascinado todo lo que acabamos de compartir sobre Chicago, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Mundo en Evolución para no perderte más contenido exclusivo sobre las ciudades más interesantes del planeta. Además, si deseas continuar aprendiendo sobre historias sorprendentes y consejos que pueden cambiar tu vida, no olvides visitar nuestra página web en autodidactasmillonarios.com, donde encontrarás recursos que te ayudarán a evolucionar en todos los aspectos de tu vida. Nos vemos en el próximo video.